Muy bien, vamos a empezar. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, 10. Nueva versión internacional dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. El nombre del tema es tristeza que proviene de Dios. Y Pablo nos dice, después de analizar la instrucción de no os unáis en yugo desigual, que la analizamos el miércoles, que analizamos las distintas perspectivas de interpretación que los cristianos hacen cuando piensan que los incrédulos, o no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se piensa que los incrédulos son los gentiles, aquellos que no son creyentes, pero bajo el contexto lo demostramos, está hablando de los falsos apóstoles, de los que tienen una doctrina errónea. Cuando la Biblia dice que nos apartemos o que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, está hablando de no permanecer en la iglesia con personas que por sus evidencias y sus frutos demuestran que no son creyentes genuinos. La doctrina y sus obras los ponen en evidencia, y la instrucción es que no estemos bajo el mismo yugo. Eso implica que lo que le ha pasado a muchas personas, y me han comentado que ya saben que la doctrina que se predica en el lugar donde se congregan no es bíblico, pero están esperando una revelación sobrenatural para que Dios les diga que salgan de ahí. Hay muchos pasajes que claramente hablan sobre no estar en un lugar donde los que se llaman hermanos no lo son. Y uno más para la lista es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hace referencia a la forma en la que trabajamos dentro de la iglesia, no fuera de ella. Entonces, después de esto, Pablo toca este tema de la tristeza que proviene de Dios y nos dice que produce arrepentimiento, pero no hay que arrepentirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para tener arrepentimiento pero sin arrepentirme? La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Entonces puede ser confuso. Si la tristeza produce arrepentimiento pero no tengo de qué arrepentirme, ¿cómo puedo ponerlo por obra? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? Que es lo más importante. Pero además de la aparentemente difícil situación del arrepentimiento que no hay que arrepentirse, nos lleva a un problema aún mayor cuando entendemos lo que la palabra tristeza significa en el original. La palabra tristeza quisiera que la viéramos en el versículo, ahí en el 10, porque hay dos palabras tristeza usadas en el capítulo 7. En el versículo 10 es el griego lupeo, que se traduce como experimentar un dolor emocional profundo. Y esta palabra griega a veces se aplicaba para el dolor de dar a luz un hijo. Así que cuando dice que la tristeza que proviene de Dios no es una tristeza como quizás nosotros la entendiéramos, de que tú fuiste por un helado de fresa y no hay de fresa y nomás había de chabacano y dices, pues qué triste. No es la tristeza de que corté con mi novio o con mi novia. No es la tristeza de que tu equipo de fútbol perdió. Es un dolor comparable al de dar a luz un hijo. Y eso un hombre no lo puede entender porque solo las mujeres lo han vivido, ¿verdad? Pero díganme qué tanto les duele. No aquellas que se pusieron la epidural, las que dijeron así natural, nada para el dolor. Ese dolor tan profundo es lo que la palabra lupeo hace referencia. Así que cuando dice que la tristeza que proviene de Dios, la tristeza es un dolor profundo, tan profundo como el dar a luz un hijo, y eso proviene de Dios, lo que nos lleva a un problema más grave. Porque los cristianos estamos acostumbrados a pensar que el dolor no puede provenir de Dios porque Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, uno de los mayores problemas del cristianismo, y problemas entre comillas, es el dolor en el mundo. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el dolor? Este pasaje, según Pablo, nos dice que hay dolor tan profundo que proviene de Dios y hay otro que proviene del mundo, ¿verdad? El punto es que la palabra tristeza, tanto la que proviene de Dios como la del mundo, es la misma. No, aquí no solo hay dos tristezas, ¿verdad? Pero en el original es la misma tristeza. De manera que no podríamos decir que la tristeza de Dios es diferente a la tristeza del mundo.
es exactamente el mismo sentimiento y Dios lo produce. Y esto es muy usado por el ateísmo en contra del cristianismo o del teísmo en general. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que las personas experimenten dolor? Y no cualquier dolor, un dolor tan profundo como el que mencionamos aquí. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas, no? Y no nada más los ateos lo usan, sino que también los cristianos están conscientes de ese problema y buscan la manera de evitarlo a toda costa. Yo he escuchado a muchos predicadores decir cosas como esta: Dios es bueno y por eso no quiere que sufras, ¿verdad? Si Dios es bueno y el sufrimiento, el dolor es malo, ¿cómo puede algo malo venir de Dios? Así que Dios es bueno y si tú estás sufriendo, no es porque Dios quiere que sufras. Hay otro responsable. Dicen que el sufrimiento es creación de Satanás, ¿verdad? El diablo creó el mal, pero eso, más que ayudar, crea un problema mayor, ¿verdad? Porque el único creador que menciona la Escritura, que el término latín, si no me equivoco, es ex nihilo, el único creador que de la nada ha creado algo es Dios. Si Satanás creó el mal, tenemos a dos creadores, ¿verdad? Dios que creó todo lo bueno y según estos cristianos, Satanás que creó lo malo. De manera que nuestro Dios ya no puede ser Dios porque no es el único. Por definición, si tenemos un Dios eterno, creador de todas las cosas, solamente puede haber uno, ¿verdad? No puede haber más de uno. Si tú crees que Satanás creó el mal, entonces estás negando la deidad del Dios de la Biblia. Estás diciendo que hay otro que también crea las cosas de la nada. Y es más, si Satanás ya creó el mal, ¿qué otras cosas puede crear? ¿Verdad? Y si Satanás creó el mal, ¿qué estaba haciendo Dios mientras Satanás lo creaba? Así que yo sé que tratan de ayudar cuando dicen, no, que el mal Dios no es de Dios, el mal lo creó Satanás. Lo hacen con una buena intención, pero avergüenzan más el cristianismo, ¿verdad? Porque están dándole atributos que solamente Dios tiene, se los ponen a Satanás. Y la tercera que dicen, que he escuchado muy frecuente, es que Dios es bueno y no es su voluntad que estés enfermo, ¿verdad? Y le agregan que Cristo ya pagó por nuestras enfermedades. Así que si tú estás enfermo no es porque Dios quiere, porque Él ya pagó. Estás enfermo por pecador. Dices, bueno, pero pequé, pero entonces la enfermedad ¿de dónde viene? Pues Satanás la hizo. Y crean toda una doctrina porque están tratando de evitar el problema de Dios y el mal, porque aparentemente es un problema grave. ¿Cómo puede un Dios bueno hacer cosas tan malas? ¿Puede Dios hacer lo malo, sí o no? Si Dios puede hacer lo malo, entonces ya no es bueno, ¿verdad? Entonces, no puede provenir el mal de Dios. Sin embargo, Pablo dice que la tristeza que proviene de Dios, y la palabra tristeza es un dolor profundo, esa sí proviene de Dios, pero si Dios no hace lo malo, ¿cómo puede enviar semejante tristeza? Entonces, la idea es que nos enfrentemos al problema del mal desde una perspectiva bíblica y podamos presentar defensa como Pedro nos pide en 2 Pedro 3:15. Estén listos para presentar defensa a todo el que demande. Entonces, cuando tenemos el problema del mal, tenemos que saber responderle a los ateos. ¿Cómo es que nosotros creemos en un Dios bueno del cual puede venir semejante dolor? Y todavía es más útil contestarle a los cristianos, ¿verdad? Que dicen que es Satanás el autor del mal y que en ninguna manera Dios provocaría dolor a uno de sus hijos o a alguna de su creación. Entonces empecemos a analizar el contexto en 2 Corintios 7 del 1 al 4 para empezar a ver cómo Pablo menciona una tristeza aún mayor que la mencionada en el pasaje inicial. 7 del 1 al 4 dice, Nueva Versión Internacional: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes.
estoy muy animado, en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Entonces Pablo, fíjate, va a haber un contraste muy drástico porque está diciendo pues que está feliz, ¿verdad?, con ellos. Está contento y está orgulloso de los corintios. Fíjate todos los problemas que hemos visto en los corintios, ¿verdad?, que podríamos desestimarlos como mundanos prácticamente en muchos casos. Sin embargo, Pablo dice que se siente feliz y orgulloso. Luego, versículos 5 al 7. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Entonces veamos que aquí, el versículo 10, que era el inicial, habla de la tristeza que proviene de Dios. Aquí habla de una profunda tristeza. ¿Cuál será más grave, la profunda tristeza o la tristeza? De manera que Pablo hace referencia a algo todavía más profundo que la palabra que vimos, que se usa para poder explicar el dolor que es dar a luz un hijo. Hay una tristeza más profunda todavía, y Pablo asegura que ellos la experimentaron, los corintios. Vamos al original de esta profunda tristeza, que es odurmos, que se traduce como lamento, gemido o profunda tristeza. Pero a veces un lamento puede ser malentendido por nosotros, ¿verdad? Cuando me lamento de una situación, no necesariamente es algo tan grave o más doloroso que dar a luz un hijo. Pero vayamos a la única otra aplicación que hay de esta palabra. Esta palabra nada más aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 2:18, que esta es la otra parte en todo el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra, pero creo que nos permite entender más a qué se refiere. Dice: si hay un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y rechaza el consuelo porque ya no viven. Así que la palabra aquí, lamentación, es la misma que Pablo usa cuando habla de profunda tristeza, y hace referencia al dolor al perder a tus hijos. De manera que Pablo dice que el dolor de dar a luz es mucho, pero es peor el perder a los hijos. Y Pablo dice que los corintios, por medio de Tito se enteró que los corintios experimentaron este tipo de dolor tan profundo. Yo no sé lo que se siente en carne propia, qué se sentirá ni dar a luz un hijo, ni perderlo. Pero, según la comparación que vemos aquí en Pablo, es mucho más doloroso perderlo que darlo a luz. Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que experimente este tipo de tristeza tan profunda? ¿Qué palabras tendrías para darle a alguien que experimenta semejante dolor? Lo interesante es ver lo que Pablo les dijo. Vamos a leer el versículo 8 y 9. 2 Corintios 7, 8 y 9. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Número 1, no me pesa lo que les escribí. La razón por la cual ellos experimentaron semejante dolor es por la carta que había escrito Pablo. ¿Se acuerdan que era la carta con gran tristeza? La carta que los hizo sentir mal, a grado que usa la palabra de la profecía de Raquel, del dolor que sentiría al perder los hijos. Entonces dice: si bien los entristecí con mi carta, y se declara el autor de semejante dolor, ¿verdad?, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da, o las palabras de aliento que le da Pablo ante el semejante dolor que experimentaron los corintios? No me pesa habérselos causado, y me alegra que lo hayan experimentado. ¿Qué clase de cristiano era Pablo? ¿Qué sentirá una persona que tiene un dolor tan profundo y le dices: pues me alegra? ¿Te va a ver como su amigo o como su enemigo? Pablo dice: sin embargo, ahora me alegro. Porque primero estaba, pues sí me agüitó, ¿verdad? Decir, pues sí me pudo, pero luego después me puse alegre, contento. Dice: no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado.
Así que parece la típica excusa de alguien que conoce de Biblia. Si hizo algo malo, en lugar de decir perdón por lo que hice, va a decir pues Dios quiso, ¿no? Dios está en control de todo, así que si yo lo hice fue porque Él quiso, no es tanto mi culpa entonces, ¿no? Si Dios tiene control soberano de todo y yo hice algo que lastima a alguien, a fin de cuentas, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo o Dios que ya tenía todo planeado? Dime si no parece que Pablo está diciendo aquí que pues eso fue lo que Dios hizo, así que yo no te he perjudicado nada. No es mi culpa o si es su culpa. Pablo es el autor de esa carta, los entristeció mucho. No le pesa y se alegra. Y quisiera que viéramos qué significa que no le pesa, porque no es una palabra muy común para nosotros, ¿verdad? Cuando dice no me pesa, es el griego metamelomai, que se traduce como remordimiento, arrepentirse de algo. Hace referencia a un cambio en las emociones que por consecuencia cambia mi preocupación. Es decir, esto es lo que se siente cuando la regaste. No implica ninguna acción, habla de lo que se siente. Hice algo malo y dices, sí, hijo, eso, la verdad es que no lo debí haber hecho y se siente feo lo que hice, pero ahí queda la cosa, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, yo escribí la carta y los entristecí, pero no me remuerde la conciencia. No me pesa, es decir, no me estoy preocupando en mal plan por eso, diciendo, hijo, ¿por qué hice esto? No, no me pesa. Y cuando dice me alegro, es el griego kairo, que se traduce como regocijarse, estar contento. Entonces Pablo dice que no se arrepiente y está contento. ¿Qué clase de persona se puede poner feliz ante semejante dolor en un hermano en Cristo? ¿No dice la Escritura, llora con los que lloran? ¿No? Imagínate que vas a un funeral, está la persona muy dolida por su pérdida y tú le dices, pero gózate. ¿Cómo tomará ese comentario la persona que está experimentando un profundo dolor? Gózate. O sea, ¿vienes a insultarme o qué, verdad? ¿Cómo puedo estar feliz ante semejante dolor? Pablo asegura que se regocija ante el dolor que los corintios experimentaron. Entonces, luego dice, versículo 9, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Y aquí la palabra arrepentimiento es metanoia, que se traduce como cambio de pensamiento, cambiar la forma de pensar. Entonces, fíjate que llevan varias veces que menciona arrepentimiento y no es lo mismo. El primer arrepentimiento, cuando dijo no me pesa, podríamos traducirlo como no siento feo, no me remuerde la conciencia. Pero luego dice que esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Y esta palabra arrepentimiento es cambiar de la forma de pensar, no en cuanto a lo que sientes, ¿verdad? Sentir feo no es este arrepentimiento. Este arrepentimiento, según el griego, es que ya no pienso igual. Algo en mí cambió, pienso de una manera diferente. Y luego dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Y aquí la palabra perjudicado es seimio, que se traduce como sufrir pérdida. O sea, les dice, ¿sabes qué? No perdiste nada a pesar de todo el dolor que experimentaste. Entonces, tenemos un serio problema para aquellos que dicen que Dios no quiere que sufras, porque ahí dice que ustedes se entristecieron, lupeó, un dolor profundo como dar a luz a los hijos, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. De manera que bíblicamente podemos decir que sí, hay ocasiones en las que Dios quiere que te duela mucho, ¿verdad? Tal como Dios lo quiere, ustedes fueron entristecidos. Y el versículo inicial, que es el versículo de Dios, es tristeza que proviene de Dios y tristeza que proviene del mundo. Entonces, todos aquellos que tratan de hacer a Satanás el autor del mal, porque es imposible que Dios use el dolor o haga algo que provoque dolor, tienen un serio problema con esos simples pasajes, ¿verdad? Toda esa doctrina no puede sostenerse porque claramente es Dios quien quiso que se experimentara semejante dolor. Pero no hemos resuelto el problema de cómo un Dios bueno hace algo malo, ¿verdad? Si este semejante dolor
te hizo cambiar la forma de pensar, dice Pablo, eso me da alegría, no debo de sentirme mal y ustedes ya van a pensar diferente. De manera que este dolor tan profundo tiene efectos en la persona, efectos para bien o efectos para mal. La idea es que, si leamos otra vez el pasaje inicial, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Pero los corintios ya eran salvos o no. Le está hablando al grupo de la iglesia, personas que son salvas, y dice que la tristeza produce arrepentimiento que lleva a la salvación, pero ellos ya tienen el Espíritu Santo, ya tienen la garantía de la salvación. Entonces, ¿cómo es que les produce más salvación? La palabra salvación tiene otra traducción también, que es salvaguardar o bienestar. De manera que no puede aplicarse la salvación a los que ya tienen el Espíritu Santo. Está hablando que lleva la salvación, es que lleva a guardarte, a preservarte de algo. Pero quisiera que viéramos los resultados, porque dice que produce arrepentimiento, ¿verdad? Leamos el original para poder ver otras referencias bíblicas. Desglosemos lo que el original dice para poder concluir, ¿ok? La palabra produce, dice, la tristeza que proviene de Dios produce. La palabra produce es ergasomai, que se traduce como trabajar o laborar. Entonces, la tristeza de Dios trabaja en algo. La palabra arrepentimiento aquí es metanoia, cambio de pensamiento. La tristeza, que es la misma que viene del mundo, porque la palabra es lupeo. La tristeza que proviene de Dios, mientras que la tristeza del mundo, las tristezas es la misma, es el mismo sentimiento, es el mismo dolor. La diferencia es de dónde proviene. ¿Me explico? Una proviene de Dios y la otra proviene del mundo, pero sentimos lo mismo. No hay que concluir que si yo soy hijo de Dios ya me va a doler menos, ¿verdad? Me va a doler exactamente igual que alguien que no tiene a Dios. Y Dios lo manda tanto a uno como al otro, ¿ok? La diferencia es que esa tristeza, ese dolor tan profundo, trabaja para que cambies tu forma de pensar. Dice, de la cual no hay que arrepentirse. Y aquí la palabra arrepentirse es otra. La palabra arrepentirse, bueno, no hay que arrepentirse, es una sola palabra en griego. Es ametameletos, que es la negación de la que ya vimos ahorita, metalomai, el remordimiento. De la que no hay que arrepentirse, habla de que no tienes por qué sentir remordimientos por haber experimentado tan profundo dolor que te cambió la manera de pensar. ¿Me explico? Eso es si proviene de Dios. Un dolor tan profundo que trabaja en que cambies tu manera de pensar y no tienes por qué sentir remordimientos de haber pasado por eso. Es decir, cualquier persona que haya pasado por un dolor tan profundo que venía de parte de Dios, no va a terminar con rencor hacia Dios. ¿Me explico? Hay muchas personas que yo he visto que se apartan del camino de Dios porque se murió un familiar, ¿verdad? No niego el profundo dolor de la pérdida de un familiar, pero se supone que no hay de qué arrepentirse si realmente eso provenía de Dios. No quedaría un sentimiento amargo en nosotros respecto a lo que vivimos. Tendríamos que llegar a la conclusión de que no tengo por qué sentirme así. No podría haber rencor. Y esto nos lleva a otro planteamiento. ¿Alguna vez te has preguntado, cuando el Apocalipsis habla de que unos van a ser echados al fuego eterno, y ya hemos hablado de ese fuego eterno, si es un lugar donde hay tinieblas, pero hay fuego eterno, las dos cosas no pueden estar al mismo tiempo, ¿verdad? Si hay fuego no hay tinieblas porque se ilumina todo, ¿verdad? Y si hay tinieblas, pues no podría haber fuego. Entonces, entendemos que nos habla de un símbolo. No es que necesariamente va a haber fuego quemando a la gente. Ya ven porque dicen, oh, qué calor tan feo. Imagínate cómo se va a sentir en el infierno. Dices, bueno, partes de que tienes un cuerpo que siente y que va a haber calor. Pero bíblicamente no podemos asegurar que eso sea literal. Es un símbolo que representa la oscuridad y el juicio de Dios. Pero, ¿cómo podrías sentirte tú feliz si sabes que tu familia fue al fuego eterno y nada más tú te salvaste?
¿No dice la Escritura en Apocalipsis que estaban felices y agradecidos cantando a Dios? ¿Cómo podría sentirme feliz sabiendo que mi madre o mi padre están en el fuego eterno mientras yo estoy disfrutando la presencia de Dios? ¿Quién podría sentirse feliz? ¿No sentirías feo decir Dios? Bueno, un cristiano que no lee la Biblia va a decir, pues no dice la Biblia que serás salvo tú toda tu casa. De esos que no saben aplicar el contexto, ¿verdad? Dios le va a dar una regañada. Digo, no vas a perder la salvación porque entiendas mal ese pasaje. Pero imagínate, ¿tú te podrías sentir feliz ante semejante hecho? ¿Quién puede decir, no, pues no me siento mal, no me queda un sentimiento negativo, no tengo rencor, a pesar de que me dolió mucho? ¿Qué se requiere para que una persona quede limpia en ese proceso y quede feliz con Dios? Alguien que diga, Señor, estoy feliz, mi familia está en el fuego eterno, pero yo estoy aquí, me vale los demás. No es esa felicidad, no es una felicidad egoísta al saber que yo me salvé y los demás no. ¿Me explico? Por eso tiene mucho que ver este pasaje. Yo estoy experimentando ese dolor tan profundo, dolor que hace que muchos se vuelvan ateos. ¿Has escuchado la teoría de Darwin, verdad? ¿Sabes por qué Darwin formuló esa teoría? Porque una de sus hijas, no sé si era la única, no recuerdo, padeció mucho hasta que murió. Y Darwin le dolió tanto que se cuestionó la idea de que realmente no hay un Dios. Y tomó las ideas de su abuelo y crea la teoría que conocemos como la de la evolución, porque él no la inventó, la plagió de alguien anterior a él. Pero el dolor que vio en su hija lo llevó a concluir que es imposible que haya Dios. No puede haber un Dios que permite semejante dolor. Y Pablo nos dice lo contrario. Ese dolor tan profundo proviene de Dios. Y si proviene de Dios, va a cambiarte tu forma de pensar. Tú dirías, ¿cambió la forma de pensar de Darwin? Definitivamente, ¿verdad? Se volvió completamente ateo. Pero esto no es lo que está hablando. Si proviene de Dios, no te va a cambiar la mente de manera que ya no crees en Dios. Porque eso te llevaría a la destrucción, de la cual Jesús habló más que del amor y más que del cielo. Jesús habló más del infierno que del cielo. Así que si realmente ese cambio de pensamiento me aparta de Dios, esa tristeza ya no proviene de Dios sino del mundo, porque dice que mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y aquí la palabra produce es kater hasomai, que se traduce como trabajar hasta llegar a un punto final. Fíjate que cuando vimos que la tristeza de Dios produce, nada más es trabajar. Trabaja para algo. Cuando habla sobre la tristeza que viene del mundo y dice produce, es trabaja hasta llegar a un punto final. No se detiene hasta que llegas a la muerte. La muerte en griego es thanatos, muerte física o espiritual. Entonces dice, ese dolor tan profundo cuando no proviene de Dios, no te va a dejar, no va a dejar de trabajar hasta que llegue tu muerte. Pero si proviene de Dios, trabaja para que tu mente cambie. Entonces, va a cambiar para bien o para mal. En el caso de Darwin, su manera de pensar cambió, pero para destrucción, ¿verdad? O sea que el dolor que experimentó Darwin, que cualquier otro creyente genuino lo puede experimentar, no provenía de Dios, sino del mundo. Ahora, ¿qué hace Dios ante ese dolor del mundo? Porque si Dios es tan bueno, hay gente que dice, me está doliendo mucho, así que ya no creo en Dios. Y esa tristeza, dice, no proviene de Dios, sino del mundo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios ante semejante dolor? Los ateos sacan a relucir temas como el tsunami. ¿Por qué se murió tanta gente en el tsunami? ¿Dónde estaba Dios mientras miles de niños se ahogaban? ¿Esa tristeza viene de Dios? Eso es imposible. Si tú tienes un Dios bueno que ve que los niños están sufriendo y usan la imagen de los niños, porque uno grande pues dices, pues a lo mejor se lo merece, ¿verdad? Pero un niño que representa la inocencia, dices, ¿qué clase de Dios permite que a un niño le pase eso? Entonces las palabras de Pablo son graves. El dolor es el mismo para el creyente y para el no creyente, pero la forma en que trabaja es controlada por Dios, ¿verdad? Entonces, quien vive la vida pensando que nunca te va a pasar nada, que porque eres cristiano, estás en un grave problema.
No, mira, pues yo sé que lo que me pase no va a ser tan feo porque soy hijo del rey. Quizás, dicen, quizás vaya a sufrir accidentes y todo, pero no puede ser tan malo, no puede ser tan doloroso porque Cristo ya pagó por mí. Cristo sufrió en la cruz para que yo no sufra. Y eso es una herejía si hablamos de la Biblia. Es imposible que el hecho de que Jesús haya sufrido de tal manera que lo haya hecho para evitarme mi sufrimiento, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? El propio Jesús desacredita esa doctrina. Si dices, Cristo ya pagó por mí, así que yo ya no voy a sufrir, el propio Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Y no nada más Jesús. Vamos a ver que en muchas partes de la Escritura se define claramente que es Dios quien produce todas las cosas que suceden en el mundo. Todas las cosas, las buenas y las malas. Así que hay que entender que cuando la tristeza proviene de Dios, sigue siendo igual de dolorosa, pero trabaja a tu favor. Consideramos la meta máxima de todos estar con Dios, ¿no? Si es la meta máxima, hay dolor tan profundo que te ayuda. Y hay dolor tan profundo que te destruye. Pero ambos tienen que ver con Dios. Vamos a Job 2:10. La Biblia es clara y yo quisiera o esperaría que como cristiano apuntes todos estos pasajes en algún lado y estés listo para usarlos, porque las redes sociales abundan en cuanto a que Dios va a restituirte todo lo que te quitó la oruga y el saltón y no sé qué. Mentiras del diablo. Esos sí son del diablo. Mentiras del diablo. No, esta semana Dios te va a dar lo que perdiste. Lo leo muchísimo en las redes sociales. Y luego leo muchos ateos dándole en la torre a muchos cristianos con el tema del mal. Es más, una página atea dijo uno de estos pasajes que te voy a leer. Primero leamos Job 2:10. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. ¿Quién es esa mujer? Su esposa, ¿verdad? Por alguna razón, Dios permitió que los hijos de Job murieran. De hecho, Dios le dijo a Satanás: quítale todo a Job, pero Satanás decidió dejarle a la esposa. Algunos dicen, pues qué castigo más grande, ¿verdad? Qué maldad más profunda. Pero no, ¿verdad? Si ante Dios somos uno, hombre y mujer somos uno, ¿entiendes por qué la mujer de Job no murió, verdad? Porque no tenía permiso de tocar a Job. Así que la mujer y su esposo ante Dios son un solo ser. De manera que eso explica no como una maldad grande de Satanás, sino en cuanto a la forma en la que Dios ve el matrimonio, ¿ok? Mujer, hablas como una necia, porque su esposa le dijo: ya, todavía estás creyendo en Dios, maldícelo y muérete. Así que es una invitación clara que te deja ver que la mujer está harta de Dios y que le cae bien gordo que Job siga creyendo en Dios a pesar de haberlo perdido todo, incluyendo a los hijos. Así que esta mujer, ¿qué dolor experimentó? El mismo que Pablo cita cuando dice una profunda tristeza. Raquel se lamenta por sus hijos que murieron, ¿verdad? Entonces, mientras que la mujer de Job dice: ya, maldice a Dios y muérete, Job dice: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Así que tenemos en un matrimonio el caso de las dos tristezas que menciona Pablo, ¿verdad? La que viene del mundo y te lleva a destrucción, y la que viene de Dios y te cambia el pensamiento. Pero lo importante es que Job sabe que de Dios también viene lo malo, ¿verdad? No de Satanás, ¿verdad que no? También sabe recibir lo malo de parte de Dios. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Y a mí me sorprendió ver un ateo que citó la Escritura. Dijo: mensaje para los cristianos: Satanás no es el que crea el mal, sino Dios mismo, así lo dice su Biblia. Y cita este pasaje. Y lo más sorprendente
era ver las pésimas respuestas de los cristianos. Que un ateo les cite la escritura de manera que les avanzan del entendimiento a los propios cristianos que niegan que Dios traiga las cosas buenas y las malas, ¿verdad? Entonces, es perfectamente claro, traigo bienestar y creo calamidad. Es que está hablando el profeta. No, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Así que es imposible que le atribuyas a Satanás el origen de la calamidad, del dolor y del sufrimiento. No nace, no proviene de Satanás, ¿ok? Es Dios quien lo hace. Otro pasaje, Lamentaciones 3, 37 al 38. Lamentaciones 3, 37 al 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Así que para que algo malo pase, ¿de dónde viene el mandato? De Dios. Entonces, ¿qué onda con Satanás? ¿Es enemigo de Dios? ¿Dios dedica su esfuerzo y su tiempo en evitar las cosas malas que Satanás hace? Fíjate cómo ese es el pensamiento más común entre los creyentes, ¿verdad? Que Dios y Satanás están peleándose porque Satanás quiere frustrar los planes de Dios y Dios no se deja. Pero según este pasaje, ¿quién es el que manda todo? Entonces, cuando Satanás viene a hacer algo malo, ¿quién lo mandó? Dios, ¿verdad? Y tú te quieres pelear con Satanás por lo malo que te está pasando. Dime si no es el colmo de la ignorancia, ¿verdad? Así que ¿con quién me tendría que arreglar? Por eso Job dijo, ¿no he de recibir también lo malo? Él sabe que su asunto es con Dios y que ese dolor tan profundo que estaban experimentando proviene de Dios. Ahora, ¿qué clase de locos somos nosotros que creemos en un Dios así? Que en cualquier momento te puede hacer experimentar un dolor tan grande como el de Job. ¿Quién en sus 5 sentidos querría decir que Dios es bueno después de estos pasajes que estamos leyendo? ¿Verdad? Job 36:15. A los que sufren, Dios los libra mediante el sufrimiento. En su aflicción los consuela. Entonces, estás sufriendo y te duele. ¿Qué va a hacer Dios para resolver tu problema? Usar ese mismo dolor, ¿verdad? Ese mismo sufrimiento. Y aún estando ahí vas a recibir consuelo. Pero entonces, la idea de que Dios está sentado en su trono y ve que Hernán sufre, y Hernán es un justo hombre, varón, poderoso y lleno de fe, y va a decir, Dios, ¿cómo voy a dejar que Hernán pase eso? ¿Está sufriendo Hernán? No. Dicen, así como Jesús reprendió la tormenta, dicen algunos bárbaros, yo detengo todo dolor, todo sufrimiento y todo, yo lo detengo en el nombre de Jesús. Y dices, qué bárbaro, si es por medio de ese sufrimiento que vas a ser librado. Así que ¿quién querría detenerlo? ¿Quién que esté doliendo, que esté sufriendo gravemente, le va a decir, Dios, ya quítamelo? ¿Quién? Prácticamente todo ser humano, ¿verdad? Porque Job tardó mucho en explotó, ¿verdad? Pero Job de primera instancia dijo, pues yo lo recibo porque proviene de Dios. ¿Qué se requiere para tomar una decisión así? Para decir, Dios, no te pido que me lo quites, sino que lo sé recibir. Tienes que estar bien loco, completamente trastornado, para decir, no le voy a pedir a Dios que me quite este dolor, porque es por medio del dolor que me va a librar. Primera de Pedro 4:19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Ves lo que te digo? ¿Estás sufriendo porque Dios quiere? Déjate, entrégate a Dios. Esa es la parte más difícil, ¿cierto? No le vas a decir, Dios, ya, quítame esto. Le vas a decir, Dios, aquí estoy, hágase tu voluntad. ¿Y cómo va a reaccionar la gente cercana a ti
aún creyentes, cuando te escuchan que dices eso. Oye, vamos a orar por ti para que Dios te lo quite. Y tú dirías, no, no, gracias. ¿Cómo que no, gracias? No. También sé recibir lo malo de parte de Dios. Dime si no van a pensar que estás en una secta peligrosa. ¿Cuántos de aquí ya les dijeron que están en una secta peligrosa? O sea, nosotros. Ya, ¿verdad? Entonces ya no se sorprende. ¿Qué pensará cualquier cristiano? Es más, un ateo, si un ateo me va a escuchar, va a estar feliz, ¿verdad? Porque estoy diciendo todo lo que él asegura, que es propiamente Dios el que lo hace y que es un error estar culpando al diablo, ¿verdad? Y en eso estoy de acuerdo con ellos, pero no soy ateo. Así que déjame explicarte más a detalle cómo está este asunto, porque tenemos un caso máximo. Si para ti es incompatible la idea de que Dios provoque tal sufrimiento para crear algo bueno, prácticamente te estás pasando el evento histórico más importante de la Biblia. Vamos a Hechos 2, 23 al 24. Hechos 2, 23 al 24. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Pausa. ¿De quién habla? De Jesús. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿La gente malvada o Dios? ¿Quién? Los que aborrecen a los judíos dicen, ustedes mataron a Jesús. Y hubo épocas en la historia del mundo donde se persiguió a los judíos por haber hecho eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice aquí Hechos 2? Fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Dios ya tenía eso arreglado. Eso le iba a pasar a Jesús. Y yo creo que ni siquiera la descripción que se dice de Raquel se compara con lo que Jesús experimentó. ¿Y a quién se le ocurrió y lo planeó? A Dios. Dice, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Fíjate, ¿cuál es el medio que Dios usó? Y aquí es interesante la distinción. ¿Dios hizo lo malo o no? No. Dios dijo esto y esto va a pasar, es malo y va a doler. Yo lo planeo así, dijo Dios, pero yo no lo voy a hacer. ¿Quién lo va a hacer? La gente malvada. De manera que Dios es quien proveyó para todo lo que iba a suceder ahí, según su propósito, pero Él no lo ejecutó. Lo hace por medio de la maldad de las personas. ¿Me explico? De manera que tenemos este asunto. Dios planeó lo malo, ¿verdad? Pero no lo ejecutó Él. Lo ejecutó la gente malvada. Pero todas las circunstancias fueron planeadas por Dios. Versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y gracias a todo este sufrimiento que recibimos nosotros, el don de justicia, fuimos declarados justos ante Dios. De manera que el mayor dolor que experimentó un ser humano, que es el de Jesús, proviene de la idea de Dios, de su plan. Lo ejecuta la gente malvada, pero ¿qué produjo? ¿Qué fue lo que produjo no nada más en Jesús? En todos los que venimos a ser llamados hijos de Dios, un cambio en nuestra manera de pensar. Así que un Dios tan bueno puede planear algo tan malo porque el resultado vale la pena. ¿Me explico? Mi siervo justo justificará a muchos, decía la profecía, ¿verdad? Y después de haber padecido, alzará los ojos y verá descendencia. Valía la pena todo ese sufrimiento porque produjo algo mejor, ¿verdad? Gracias a todo lo que Jesús padeció, tú y yo estamos aquí y estaremos con Él en la eternidad. Ahora, Hechos 17, 25 al 28. Hechos 17, 25 al 28. Pablo está hablando ante los griegos en el Areópago y está hablando de Dios. Dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas.
O sea que de Dios proviene todo, ¿verdad? De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de su territorio. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Así que lo que dice Pablo es importantísimo. Todas las cosas de todos los seres humanos, los periodos de su historia, las fronteras de sus territorios, ¿quién los definió de antemano? Dios. Todo el sufrimiento que las personas han experimentado, ¿quién lo definió de antemano? Dios. ¿Para qué? Dice, para que todos lo busquen. ¿Verdad? ¿Quién en sus mejores días busca a Dios? ¿Quién cuando tienes todo el dinero que quieras, la mejor salud que puedes experimentar y estés cumpliendo tu sueño, quién se va a enfocar en acercarse a Dios? Nadie, porque piensas que no lo necesitas. Eso es muy común, tú le dices a los cristianos. Es más, hasta con el falso evangelio, ¿verdad? Le dicen, Dios te va a dar una vida mejor. ¿Y qué dicen? Pues yo ya vivo bien, ¿verdad? No necesito una vida mejor, porque les va bien, pero cuando están mal, cuando tiene alguien enfermo, ¿qué hacen? Buscan a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente llega buscando a Dios porque tiene problemas en su matrimonio, porque tiene un familiar enfermo, porque se quedó sin trabajo? ¿Cuál es la otra muy común? Porque un familiar falleció. Son las que más me han tocado vivir con gente que se acerca. Bueno, todo ese dolor, según la Biblia, estuvo diseñado y planeado para que lo busques, ¿verdad? Entonces, ¿podría haber una buena razón para el mal? ¿Puede haber una buena razón para el dolor? ¿Para que Dios lo permita? Génesis 50:20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Aquí está hablando José el soñador a sus hermanos, una vez que decidió rebelarse a ellos. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que los hermanos de José lo vendieron porque le querían hacer mal, ¿verdad? Dios les va a juzgar ese deseo malvado que se convirtió en una acción, pero Dios ya había planeado que eso sucediera. ¿Me explico? Pero Dios no los obligó a vender a José. Ellos lo vendieron de su propia maldad. Pero esa maldad dirigida hacia José, ¿se la evitó Dios? No. Lo vendieron como esclavo, lo acusaron injustamente de violación, estuvo encarcelado y luego después Dios lo pone como segundo al mando de todo Egipto, del imperio más poderoso en aquel entonces. ¿Para qué? Para poder traer a Jacob y a su familia y salvarlos de que murieran de hambre. Así que Dios permitió semejante dolor en la vida de José con una muy buena razón, salvar la vida de muchas personas. Y el caso máximo es el de Jesús. Dios permitió que Jesús sufriera tanto por el bien de todos nosotros. Así que, ¿entiendes por qué se ponía feliz Pablo? ¿Entiendes por qué no había un remordimiento al entristecer a los corintios? Porque, leamos 2 Corintios 7 al 11 al 16, hay muestras del arrepentimiento en los corintios. 2 Corintios 7, 11 al 16. Fíjense, dice Pablo, fíjense lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Acuérdense de la palabra tristeza lupeó, dolor como el de dar a luz un hijo. Fíjate lo que provocó en los corintios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho yo que me sentí orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos
los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Toda esta felicidad y la buena relación y todo, ¿de dónde nació? Del dolor tan profundo que experimentaron. Así que, ¿quién crea el mal? ¿Quién? ¿Quién lo ejecuta? ¿Satanás o la gente malvada? ¿Verdad? ¿Son inocentes porque Dios ya lo tenía planeado? No, porque ellos lo hicieron con todas las ganas de hacer mal. Pero Dios, que ve todo, anticipadamente tiene todo preparado para que ese mal sea para bien. Así que podemos responder un dilema que les he platicado, pero que nunca se los leí formalmente. El dilema o la paradoja de Epicuro, ¿se acuerdan? ¿No? Dice así. Bueno, Epicuro fue un filósofo griego hace muchos siglos y se considera que fue el primero que usó el argumento del mal para tratar de demostrar que es imposible que el Dios de la Biblia exista. Dice, número 1, un Dios todopoderoso podría prevenir el mal existente en el mundo, ¿no? Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Dios podría detener la maldad. Punto número 2, un Dios que todo lo sabe, conoce todas las manifestaciones posibles del mal en el mundo. Es decir, sería imposible que Dios no evitara algo malo porque no sabía que iba a pasar, ¿verdad? Imagínate que alguien va caminando por la calle porque iba a comprar algo a la tienda y lo atropellan y lo matan. Dices, qué dolor tan profundo. ¿Podría Dios haberlo evitado? Bueno, si Él es todopoderoso, Él puede, ¿verdad? Pero que te dijeras, bueno, pero pues Dios no sabía. No, la Biblia dice que Él es omnisciente, todo lo sabe, de manera que Él puede anticiparse a cualquier cosa mala que va a pasar, ¿verdad? No podemos excusarlo en que no lo detuvo porque no supo. 3, un Dios que es toda bondad querría evitar el mal existente en el mundo, ¿verdad? Si yo soy bueno y amo a mis hijos, yo no quiero que mis hijos sufran. Si yo soy la máxima bondad en el mundo, que es Dios, si Dios es el máximo ser, el único bueno en todo el mundo, seguramente querría evitar el mal, ¿verdad? Entonces, siguiente punto, si existe un ser omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, o sea, todo lo puede, todo lo sabe y es bueno, la maldad no debería existir, ¿verdad? Último punto, la maldad existe. Así que tenemos una contradicción. Las dos cosas no pueden ser ciertas, ¿verdad? Si tienes un Dios que todo lo puede, todo lo sabe y es bueno, no debería existir el mal, pero el mal existe. Así que tenemos dos opciones. O el mal realmente no existe, o el Dios de la Biblia no existe, ¿verdad? ¿Quién duda que el mal existe? ¿Alguien de aquí duda que... A mí sí me hace que no existe el mal. ¿Alguien de aquí? No, ¿verdad? Todos hemos experimentado el dolor en algún punto de nuestra vida. Así que yo no he conocido a nadie que niegue que el mal realmente, que haya evidencia del dolor y del mal. Pero un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que es bueno, entra en conflicto con la idea del mal porque no debería quererlo. La única forma en que el mal y Dios exista, según Epicuro, es que Dios sea un ignorante, o sea, no lo sabe todo, no lo puede todo y no es tan bueno, ¿verdad? Porque si Dios tiene todo el poder para detener el mal y no lo detiene, entonces no es bueno, ¿verdad? O depende, no lo detiene porque no quiere o no lo detiene porque no puede. Entonces si dices, no, pues no quiere, entonces Dios no es bueno. ¿Qué clase de persona buena querría que sufras? Bueno, es que Dios no puede, entonces no es todopoderoso. Y la tercera es, bueno, pues Dios no sabía. Sí sabe, ¿verdad? Pero esto describe en gran medida a muchos cristianos, ¿verdad? Señor, ¿que no ves lo que me está pasando? ¿Qué asumen? Que Dios estaba en sus asuntos y dijo, pues, caray, Hernán, pues avísame, al que no habla Dios no lo oye, ¿verdad?
¿Cómo quieres que me dé cuenta? Dicen otros cristianos, mira, pues es que Dios está tan ocupado que mejor le pido al santo niño de no sé quién, porque él tiene influencias con Dios. Y como yo soy un pecador y a mí no me hace caso y está tan ocupado como para atenderme, pues uso palancas, ¿verdad? Nuevamente, niegan atributos divinos tan importantes como el ser omnisciente, ¿verdad? Si estuviera Dios tan ocupado que se distrae de las otras cosas, entonces no lo sabe todo, ¿verdad? Y la última es, Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Qué asume cuando dices ¿por qué a mí? ¿Qué estás asumiendo? Que no te lo merecías, ¿verdad? Y si te está dando algo que no te merecías, entonces Él no es bueno, es injusto. Entonces fíjate que el Epicuro, no sé de qué cristiano se rodeaba, que dijo, oye, esto está muy bueno como para un argumento y demostrar que el Dios que ellos creen no existe, porque el mal los deja en evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? La Biblia ya nos dio la respuesta. ¿Existe algún problema entre un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que es bueno? ¿Hay un problema con que el mal en el mundo y este Dios existan al mismo tiempo? La respuesta bíblica es no, porque el dolor Dios lo manda. Dios lo planeó y Dios lo definió de forma predeterminada. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas razones para hacerlo. En algunos casos son para salvación, en otros casos es para evidencia en su contra, de manera que nadie tiene excusa. Nadie podrá decir que jamás supo o pensó que había un Dios, porque todos experimentamos el dolor. Y en medio del dolor todos buscamos un Salvador, aunque seas ateo, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna contradicción entre el Dios de la Biblia y el mal. Al contrario, el mal prueba que hay un Dios. ¿Cómo lo prueba? Definamos el mal. ¿Quién me dice qué es el mal? Bueno, si nos vamos a Génesis, la palabra Ra, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Sufrimiento, adversidad, angustia. Ok. ¿El mal es una cosa? ¿Es un ser? Dicen, el diablo es el mal. No es cierto. Ya estaba la serpiente antigua en el Edén antes de que el universo fuera transformado para experimentar el Ra. Así que hay una definición que nos ayuda mucho a entender qué es el mal. El mal es la ausencia del bien, ¿verdad? Así de simple. El mal es la ausencia del bien, como el frío es la ausencia del calor. ¿Qué es el frío? Un maestro de secundaria que también me enseñaba matemáticas, en el cual, por la forma en que explicaba, me inspiré para meterme en la facultad de matemáticas, que años después lo hice, de físico-matemáticas, porque estaban las dos cosas ahí. Nos dijo un día, el frío no existe, y hacía mucho frío. Y era la primera vez que yo escuchaba eso, ¿verdad? ¿Cómo no va a existir el chaqueta? Usted trae chaqueta, ¿verdad? Si usted me dice que no existe, pues se vendría en shorts. Y él dijo, no existe porque no lo puedes medir. El frío no se puede medir. ¿Cómo no? Hace menos 2 grados centígrados. Y dice, sí, pero no estás midiendo el frío, mides la cantidad de calor, ¿verdad? El frío no se puede medir porque no existe, no es una esencia, no es una materia, no es energía, es la ausencia de la energía que es calor. Entonces tú no mides cuánto frío hay, sino qué tanto calor hay. Y mientras menos calor hay, más frío se siente, pero el frío no es nada. ¿Me explico? La misma definición aplica para el mal. Cuando experimentas el mal, ¿cómo lo mides? Por la ausencia del bien. Por definición, ¿quién es el único ser bueno en en todo lo que existe, el universo y fuera del universo? Dios. Entonces, ¿qué es el mal? La ausencia de Dios. Pero no es la definición así tan simple. ¿Crees en el mal? Entonces estás hablando que hay un Dios. No. Pongamos un ejemplo. Todos conocen quién es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? ¿Hay alguien que no sepa quién es? Levante la mano. Todos saben. Ok. ¿Todos saben quién es Hitler? Sí, ¿verdad? ¿Quién es más malo? ¿Hitler o la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién? ¿Quién vota por la Madre Teresa de Calcuta?
Uno, dos. Sí, era una fea esa señora. No sé cómo haya sido su vida. Pero ¿por qué casi todos se inclinan a Hitler? Ahora, ¿en qué te basas para decir que era más malo Hitler o más malo la Madre Teresa de Calcuta? ¿En qué te basas para saber quién es más malo? ¿Al compararlo con qué? Dicen, ¿robar es malo? Pues eso depende, ¿no? ¿Eres Robin Hood? Que le robas a los ricos para darle a los pobres y era un héroe, ¿verdad? Pero si eres cualquier otro ladrón que no sea Robin Hood, ¿es malo que robes o no? Dicen, pues ya ves, entonces es relativo, ¿verdad? Robar no es malo si le robo a los ricos, al cabo tienen mucho, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha traído un carro que lo cuidas, está medio nuevecito o nuevecito y te lo rayan? ¿Por qué te lo rayaron? Porque es injusto que tú tengas más. ¿Alguna vez te dieron ganas de rayar un carro? ¿No? A mí sí. No falta, como dice, el desgraciado que llega en su carrazo y se cree mucho. Y lo malo es que el carro está bien chido. Ni cómo decirle, ay, te crees mucho. Pues sí, si yo tuviera ese carro también me creería mucho. Y te dan unas ganas, no ahorita, antes de Cristo. De decirle, ándale para que se te quite. ¿Qué te motiva? El sentimiento de injusticia, ¿verdad? ¿Por qué yo no lo tengo y él sí? Entonces, ¿es malo o bueno que le raye el carro? Pues para el dueño del carro es malo, pero para mí me voy a sentir muy bien, muy relajado, como un compañero de trabajo que tuve, que dice que iba manejando y él aprendió que cada que le den un cerrón, sin falta tiene que bajar el vidrio y rayarle el disco, con todos sus pulmones. Y dice, y me siento orgulloso. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque me lo han hecho y me aguantaba. Y todo el día me la paso amargado, con todo el coraje acumulado. Hijo, pues le hubiera dicho, y todo el día me lo arruina. Dice, prefiero arruinárselo yo a él. Y vivir el resto del día tranquilo. Así que no desaprovechaba la oportunidad. Cada que le hacían algo, bajaba porque eran de esos de manija, bajaba el vidrio, porque los que no lo conocen me dicen, pues ¿qué es eso, verdad? Bajaba el vidrio y se desahogaba para echarle a perder el día a él y él estar feliz. ¿Es malo que haga eso? Dices, pues depende, ¿no? ¿O no depende? El punto es que para poder medir la maldad necesitas una referencia, ¿verdad? Si tú aseguras que hay algo malo, tienes que decir que hay un punto de referencia para poder determinar lo malo, ¿verdad? Y ese punto de referencia no es relativo, ¿verdad? Porque si tú piensas que realmente no hay verdad absoluta y todo es relativo, entonces para algunas personas, como lo vimos aquí, Hitler era mejor persona que la Madre Teresa de Calcuta, porque hubo varios que votaron que la Madre Teresa era peor, ¿verdad? Y para otros, la Madre Teresa de Calcuta es mejor que Hitler. Pero yo te preguntaría, ¿en base a qué lo comparas? ¿Me explico? Entonces, cuando alguien se queja de que hay mal en el mundo, ¿qué está diciendo implícitamente? No puede decir que todo es relativo, ¿verdad? Porque si todo es relativo, entonces lo malo no existe realmente. Pero te quejas, es que hay mal en el mundo. Bueno, eso es un punto a mi favor. Si realmente hay un mal en el mundo, entonces tiene que haber un estándar para el bien. Y por definición, el Dios que creó todo de la nada, cuya ausencia es la experiencia del mal, define qué tan malo es alguien. Cuando tú te ves a ti y preguntas qué tan malo eres, ¿con quién te tienes que comparar? Si yo me comparo contigo, digo, les llevo ventaja, Señor.
estoy con ganas. Yo estoy acá, ellos están acá. Pero cuando me comparo con Dios, soy una miseria. Y no nada más yo, todos. Así que el famoso problema del mal se responde bíblicamente. Si hay mal y Dios lo crea, porque de ahí saca bien, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Y de hecho, el hecho de que haya mal prueba que hay un bien por sobre todas las cosas, que no es relativo sino absoluto. Y a ese bien, que es el estándar para todos, le llamamos Dios. Así que el argumento del mal, tratado de usar en nuestra contra, es al revés. Demuestra nuestra postura de que hay un Dios que es todopoderoso, todo lo sabe y omnibenevolente, que Él es bueno en absoluto. ¿Sí queda claro? Entonces, vamos a ponernos de pie. Por favor, si vas a un funeral, no vayas a decirle qué bueno, me da gusto que te haya pasado eso. No se lo digas en ese momento, ¿verdad? Por eso la Biblia dice llorad con los que lloran, reír con los que ríen, o alegrarse con los que se alegran. En el momento de que se experimenta el dolor, no es sabio tratar de hablar del gozo y la alegría que deben de venir después si eso proviene de Dios. Así que seamos sabios y lloremos con los que lloran. Pero siempre teniendo en mente lo que dijo Pablo. Al principio me sentí mal, pero después no, porque mira todo lo que ha producido en ti, ¿verdad? Hay personas que han perdido un familiar, han perdido su matrimonio, han perdido algo muy valioso para ellos, y gracias a eso, o ese fue el medio que Dios usó para traerlo al conocimiento de la verdad. Y no queda más que decir, Señor, gracias porque destruiste mi matrimonio. Gracias porque por medio de esta pérdida pude conocerte, de manera que no hay un rencor. No estoy enojado con Dios, al contrario, estoy agradecido y se lo deseo a todo el mundo. Así que lo que yo les deseo en este día es que sufran y que sufran con ganas, que les duela hasta los tuétanos, pero que provenga de Dios y que un día pueda decir, esto no nada más me benefició a mí, sino a los demás. Todas las cosas que yo he sufrido, de alguna forma cuando vengo y hablo, te benefician a ti, ¿verdad? Y todo lo que tú estés sufriendo cuando hables a otro, beneficiarás al otro. De manera que podemos decir, Señor, gracias por todo el sufrimiento que me hiciste pasar, porque ha producido en mí una manera de pensar diferente, ¿verdad? Entonces oremos para agradecer. Señor, perdónanos por todo lo que nos quejamos y en algún momento nos llegamos a quejar. Perdónanos si atribuimos lo bueno y lo malo por partes separadas, a ti lo bueno y a Satanás lo malo. Perdónanos por darle atributos a Satanás que no tiene, que no le corresponden, atributos que solamente corresponden a ti. Perdónanos por todas las quizás pésimas defensas que intentamos presentar cuando nos enfrentaban al problema del mal. Concédenos ser sabios y poder entender que todo proviene de ti, así como lo hacía Job. Poder tener la esperanza de que en medio de la aflicción, como Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que podamos tener la esperanza y la confianza que cuando estemos sufriendo algo muy doloroso, podamos pensar y tener en claro que todo obra para bien. Esto es, aquellos a los que su propósito, conforme a su propósito, han sido llamados. Señor, si tú nos has llamado, permítenos estar siempre conscientes que en medio de cualquier situación dolorosa, es algo que tú permitiste, porque a fin de cuentas nos va a llevar a algo bueno. Nos va a llevar a pensar diferente, nos va a llevar a entender cosas que antes no entendíamos. Así que nos entregamos completamente a ti. Aquellos que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su Creador. Señor, no queremos pedirte que nos evites el sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento nos consueles, que nos libres en medio de la angustia, por medio del sufrimiento, para que podamos avanzar cada día más a tu imagen y a tu semejanza, como has prometido, que iremos creciendo, nos irás perfeccionando, nos irás moldeando, para que en medio de cada situación podamos decir como José dijo,
Quizás alguien lo planeó para mal, quizás alguien buscó mi mal, pero Dios usó ese mal para hacer un bien.